Pitaya. En el episodio de hoy tenemos a una persona que vive en Chicago y quien sobrevivió a abuso sexual y psicológico por parte de su padrastro durante toda su niñez y parte de su adolescencia, además del abuso físico y psicológico por parte de familiares. Fue testigo de cómo su familia protegía a un abusador sexual. Él ahora es psicoterapeuta y dedica su vida a ayudar a los demás. Ha estudiado muy de cerca a víctimas de abuso sexual y ha aprendido a conocerlos más. ¿Por qué suceden esos abusos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué consecuencias tiene? Lo más importante para él es ayudar a la recuperación a los sobrevivientes de abuso sexual. Es un honor para mí contar con la presencia de Mario Castelo, psicoterapeuta. Hola Mario, bienvenido a mí también. ¿Cómo estás? Hola Mauricio, muchas gracias por invitarme. Qué bonita presentación, qué bonita introducción. No, al contrario. Para mí es un honor tenerte conmigo. Les platico a todos quienes nos están escuchando que Mario me escribió por redes sociales hace una semana, aproximadamente un par de semanas, cuando lanzamos los primeros episodios de A mí también. Y bueno, me encanta lo que está sucediendo porque gracias a los capítulos que han salido y que la gente empezó a escuchar, gente se ha sentido identificada, se ha acercado a nosotros para tres cosas. La primera, más víctimas de abuso sexual agradecen que haya una plataforma que se les esté dando voz y se sienten identificados con lo que escuchan. Y otra parte también, gente que no sabe qué hacer y que de alguna manera pide ayuda porque o es testigo de alguien que está abusando de alguien o está siendo abusada o abusado por alguien. Y una vertiente que me parece maravillosa es psicólogos, terapeutas, psicoterapeutas, personas especializadas en ayudar a víctimas de abuso sexual se están acercando, empezando a acercar para decirme, yo quiero estar en el podcast y quiero ayudar. De eso se trata y eso te lo agradezco en el alma. Gracias por creer en nosotros. No hablo de mí, tengo a todo un equipo detrás de mí. A mí también lo conformamos muchísimas personas. Bienvenido. Y bueno, vamos a platicar un poco. Quiero que nos platiques un poco de tu historia. ¿De dónde eres, dónde naces, cómo fue tu infancia? Claro, mira, primero te quiero decir que cuando escuché tu primer episodio, Ujú. sentí que tenía que participar porque por un lado soy psicoterapeuta y ayudo a que la gente se recupere y por el otro creo que hay que hacer mucha prevención y mucha educación a la gente. Entonces cuando te escuché, dije, ok, él lo está haciendo, Mauricio está haciéndolo. Entonces hay que unirnos a ese mensaje. Entonces por eso te mandé el mensaje y estoy muy contento de estar aquí. No, al contrario, gracias, gracias. Y de eso se trata, de ayudarnos entre todos. Yo no soy ningún Mm, experto, ni mucho mm. menos, apenas voy empezando en esto, pero la idea pues sí, volvernos expertos, ¿no? Porque creo que es un tema rodeado de muchísimo tabú, de Sí. muchísimo estigma, más en Latinoamérica, en nuestros países, lo he repetido en varias ocasiones. Yo soy de México, todos los países de habla hispana no estamos tan avanzados como en otros países. Yo vivo en Nueva York y bueno, aquí sí está en otro nivel la conversación en cuanto a abuso sexual y creo que nos falta mucho y por eso pues estamos poniendo nuestros granitos de arena para dar más herramientas a que la gente sepa qué hacer, sepa distinguir las famosas red flags, ¿no? Los red flags, los focos rojos y podamos ayudar. Entonces, gracias por estar aquí. Y bueno, cuéntanos un poco de ti, Mario. Yo soy de Tijuana, soy nacido en Los Ángeles y crecí en Tijuana, también soy del norte como tú. Y Norteño. crecí en los 80s, 90s, acuérdate de esos días donde Gloria Trevi, Faye, Igual que entonces yo. igual, somos de la misma generación Muy bien. y crecí con mi mamá y con mi padrastro. Entonces fue en esa etapa donde yo era de 8 o 11 años donde experimenté todo ese abuso sexual Ujú. por, será unos 5 años. Después de muchos años logramos escaparnos de esa casa, me di cuenta que en mi familia, mis abuelos,
mis primos, en toda esa parte de mi familia había como un tema de abuso sexual transgeneracional que se repetía. Ok. Entonces empecé a observar esas cosas, un poquito de abuso sexual, abuso físico, y ya después ya estaba yo cumpliendo 18 años, me empecé a dar cuenta como que, oh, ok, esto es más común de lo que yo me estoy dando cuenta. Es no solamente mi experiencia, es la experiencia de mi familia entera, y hay ciertas reglas en la familia que no permiten hablar del tema, Mm, que no hay mucho que se pueda hacer. Entonces, ya que cumplí en mis 20, después de muchos años de darme cuenta de todas esas cosas, decidí salir, escaparme de... Yo digo escaparme, pero básicamente mudarme de Tijuana, salir Te, de f- te Tijuana fuiste de tu a casa, sí. lejos, a Estados Unidos. Y ahí fue cuando empezó mi proceso de estudiar, aprender inglés, ir a la escuela, community colleges. Ujú. Estudié desarrollo infantil como licenciatura y después estudié una maestría de trabajo social clínico. Wow. Dura años, ¿no? Años en la Sí, claro. escuela, porque cuando uno sufre abuso sexual o abuso físico, la manera en que tu cerebro funciona cambia. Entonces, tardé mucho en la escuela, pero lo logré. Y ahora, ya en el 2022, después de 30 años, 20 años, me dedico totalmente a ayudar a hombres y a mujeres que pasaron por violencia doméstica, abuso Wow. sexual, abuso físico, todos esos temas que mucha gente tarda años en darse cuenta que lo pasó. No sé Sí, si es te lo, contesté más de lo que me preguntaste. no, 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 no. Me Ok. tienes con la boca abierta porque eres la definición de resiliencia, ¿no? Porque convertiste algo muy doloroso y muy oscuro de tu pasado, de tu niñez, en luz para ayudar a través de tu sufrimiento y de tu superación, de ayudar a los demás. Hasta se me eriza la piel porque, híjole, sí necesitamos más seres humanos como tú en este mundo, porque sí, la gente necesita ayuda, la gente necesita saber qué hacer. ¿Qué tipo de terapia tomaste, si nos puedes compartir? Sí, de hecho es la terapia en que yo me especializo en este Ok, momento, porque sé que me sirvió a mí. Es una terapia que se llama EMDR, ok. que hasta te puedo dar un link para que lo pongas en tu Sí, podcast por favor, y sí. lo mostremos a la gente. En inglés se llama EMDR. Son EMDR, las siglas en EMDR. inglés de un nombre muy complicado, que Ok. ni siquiera lo quiero decir aquí, pero básicamente es un tipo de terapia que no se enfoca tanto en hablar y contar lo que te pasó, sino se enfoca en procesar las memorias traumáticas del pasado para que tengan menos dolor Mm, y que nos ayude a entender esa memoria con un nuevo sentido. Por ejemplo, cuando nos pasa el trauma, somos a veces niños, ¿no? O adolescentes. sí, ¿No? Entonces lo entendemos a esa edad. Entonces tenemos que entenderlo con la inteligencia y la sabiduría de nuestra edad actual, de un adulto ya, con de las un adulto. herramientas. Entonces es una terapia que se enfoca en entender lo que te pasó desde una sabiduría actual y empezar a cambiar esos síntomas que tenemos que a veces ni siquiera nos damos cuenta que tenemos. Es Ok, una terapia muy padre y es probada científicamente que funciona. ok. Qué interesante, me interesa hasta para tomarla yo, sí. Sí, sí, sí. Sí, Ujú. EMDR, EMDR, ok. ¿Y cuántos años tomaste esta terapia? ¿Cuánto tiempo? Yo sigo tomándola hasta La ahora. sí, ok. Aún siendo terapeuta, es algo que yo hago constantemente. Fíjense qué importante, el mismo terapeuta sigue tomando Ujú. terapia. Eso es algo que a veces no pensamos, ¿no? Pensamos que nuestros psiquiatras o terapeutas no toman terapia, pero sí, la Ujú. verdad es que sí, la gran mayoría se siguen, pues necesitan ayuda también porque al final del día son seres humanos y creo que también como ustedes están recibiendo tanta información y tantas emociones y tanta carga, también necesitan una especie de fuga, ¿no? Y sí, de sacarlo, ¿no? Sí, 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 estamos viendo trauma todos los días. Ay, sí. Lo interesante que se me hizo esta terapia cuando yo la experimenté por primera Ujú. vez es que no pasó mucho tiempo para que yo empezara a hacer cambios en mi vida. ¿Cómo te diste Pasaron cuenta? el simple hecho de pensar, yo puedo ser terapeuta, yo puedo ser alguien más. Porque en el momento que yo estaba en terapia, vivía con mucho miedo de ser visto, Mm, de que la gente me viera, de que la gente supiera que yo sabía hacer cosas. Entonces,
cuando empecé a tomar esta terapia, de repente me empecé a dar cuenta, ok, yo soy bueno en esto, puedo ser manager. Yo soy Mm, bueno en esto, puedo ir a agarrar una maestría. Hay claro, posibilidades para mi vida. Entonces, esos son los primeros cambios que me di ok. cuenta con esta terapia. Y fue cuando me di cuenta que empecé a sanar poco a poco. Qué maravilla. Nunca sabemos, ¿no? Por qué nos pasan las cosas o para qué nos pasan las cosas y cómo el efecto que va a tener nuestro propio dolor y nuestro propio sufrimiento y nuestro propio crecimiento. Sí. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre un psicoterapeuta y un psiquiatra, por ejemplo? Bueno, un psiquiatra, Ajá, esa es una súper buena pregunta porque yo como terapeuta latino en Estados Unidos, sí, veo que mucha gente se se confunde y confunde, dice, sí, pues yo quiero un psicólogo, no quiero un psicoterapeuta, no sé de qué es psicoterapeuta. claro. Entonces, o yo quiero un psiquiatra. Entonces, hay unas diferencias muy marcadas en Estados Unidos con diferencia a los países latinoamericanos. Ok, En Estados Unidos, un psiquiatra es esa persona que es ok, un doctor que se especializa en medicamentos que ayudan a la salud mental, básicamente. Un psicoterapeuta en Estados Unidos es alguien que da terapia psicológica. ok. Lo interesante aquí en Estados Unidos es que es una rama de profesiones entera. En México, psicoterapeuta es igual a psicólogo, porque solamente hay una carrera que te entrena a dar terapia en México, ¿no? Ok, Solamente conocemos a los psicólogos. sí, En Estados Unidos es una rama entera de profesiones como el trabajo social clínico, claro. terapeutas de matrimonios y familia, hay consejeros profesionales, hay una rama entera de maestrías que puedes tomar que Ujú. te van a ser un psicoterapeuta. Es la Y gran tú, diferencia. ok, ok, sí, sí, sí. Porque hasta yo mismo me confundo a veces, ¿no? Digo, Sí, yo sé, yo tomo terapia hace más de 20 años, pero general, he ido con psiquiatras que son los que te medican y te dan exacto. antidepresivos si los necesitas o ansiolíticos y ellos sí pueden hacer receta médica y estudiaron medicina y el psicólogo Ujú. pues realmente para mí ha sido el desahogo, ¿no? Sí, El hablar y hablar, y casi siempre el que más habla es el paciente, ¿no? sí, sí, sí. Te empiezas a conocer hablando y sacando cosas. Bueno, esto yo lo he vivido y lo entiendo, pero hay mucha gente que no, y tú eres especialista en el tema. ¿Cuáles Ujú. son los síntomas que un ser humano puede tener? Hablemos primero de los niños, ¿no? Un niño que ha sido víctima de abuso sexual, ¿cuáles son las consecuencias emocionales y psicológicas que puede llegar a tener? Pues los niños, lo primero que vas a notar es que se retraen un poco Ujú. socialmente y que hacen una regresión de su desarrollo. Que, por ejemplo, si ellos ya hablaban y el abuso es cuando eran niños, a lo mejor van a dejar de hablar. Si Mm, ellos ya iban al baño, normal. sabían ir al baño, se van a empezar a mojar en la cama, ¿no? Entonces, hay mucha regresión de desarrollo y también hay mucho silencio. A lo mejor van a empezar a fallar en la escuela, van a Mm, empezar a experimentar ansiedad. Y la ansiedad de los niños se demuestra mucho con dolores de estómago y con dolores de cabeza, no tanto como nosotros conocemos la ansiedad, ¿no? Es más sí, do- dolores físicos, cosas físicas, ¿no? A lo mejor van a empezar a comer más, a lo mejor se van a esconder, a lo mejor ya no quieren ni siquiera estar cerca del abusador. Como eso es lo muy fácil que lo notemos, ¿no? ok. Ese rechazo a no estar. Y ahora, ¿y cuáles son unos síntomas a lo mejor que son más difícil de darse cuenta que algo está mal? Yo creo que lo más difícil Ujú, es que los niños no tienen las palabras para decirlo, ¿no? ujú. No saben lo que está pasando. A No, veces los adultos no sabemos qué es lo que nos pasó. sí, Un niño menos va a tener las palabras. Entonces, es difícil que ellos te digan, hey, me están abusando o no me siento a gusto, ¿no? sí, pues Entonces, no saben ni siquiera lo que es la sexualidad, son sí, unos sí, sí. niños, claro, claro, Entonces, eso viene, se empieza a crear una bolita de nieve de vergüenza, de sí. algo está mal conmigo o esto Culpa, culpa, y eso va creciendo poco a poco con los años. Entonces, eso no se lo van a contar a mamá ni a papá, porque es algo muy privado, ¿no? Y es algo que no se entiende. y como yo no soy padre, pero un padre o una madre
digamos, ¿qué es recomendable? Empezar a hablar desde más temprana edad y como explicarles un Ujú, poquito ujú. qué está, qué no está bien. Ahora sí que, ¿cómo se previene? Pues una de las cosas bien importantes que los papás pueden hacer Sí, es enseñarles a creer en su intuición, ¿no? Porque es muy difícil decirles todo lo que puede ser abuso sexual. sí, ¿por Hay qué no? muchas cosas que pueden pasar. Entonces, creer en tu intuición, ¿no? Y decirles, si algo no se siente bien, si tú no te sientes cómodo con un abrazo o con un beso o cualquier cosa, Sí, me lo dices. Y empezar a crear con pequeños momentos ese confianza, ¿no? claro. Eso que los niños crezcan diciendo, mi mamá me cree lo que le digo. Mi papá me cree cuando yo le digo que no me siento cómodo. Y Ok, viene de hasta como a veces nuestros familiares, nuestros papás nos dicen, abraza al tío, abraza al abuelito, y los niños no quieren, ¿no? sí, Y los que, obligas a que lo abracen porque es parte de, entre comillas, la educación mexicana, claro. pero es contra, estás enseñándole a no creer en su intuición, ¿no? Entonces es todo lo contrario a eso, decirles, si tú no te sientes cómodo, puedes decir que no y me cuentas. Hablando de terapias, ¿no? Y si una persona no puede, porque pues evidentemente nuestros países, pues no son países ricos, económicamente hablando, hay mucha pobreza, y si no está en una situación económica en la que pueda pagar una terapia, Ujú, existen lugares en los que puedan ayudar, por ejemplo, en Chicago, ¿no? Tú estás en Chicago, ujú, para la gente hispana, existen, ¿a dónde pueden acudir alguien en Chicago que necesita ayuda para ujú. recibir, necesita recibir ayuda terapéutica sobre abuso sexual? Hay, hay muchas organizaciones sin fines de lucro que te dan terapia. Ok, Que te dan- y son muy buenas, ¿no? Son muy buenas porque son muy buenos terapeutas. Lo único malo de estas organizaciones es que hay mucha espera. hay Hay una mucha espera, lista de ¿no? espera Hay una lista larga de espera. por Sí, ser pro bono, sí. claro. Y también si tienes un trabajo, si tienes tú un trabajo en Chicago y tienes aseguranza o servicios médicos por ¿Seguro? parte de Sí. tu trabajo, la terapia es muy barata. Con tu aseguranza pagas a veces $20, $30 a la semana. Si no tienes los recursos para pagar ese tipo de terapia, hay ciertas cosas que puedes hacer. Si Ujú. sabes que pasaste por abuso sexual y ya eres un adulto, hay que aceptar que nuestro sistema nervioso fue afectado cuando éramos niños o adolescentes y se quedó trabajando horas extras. Y Ok. cuando nuestro sistema nervioso está trabajando horas extras, nuestra salud es afectada. Deteriora, claro. Deteriora y somos más vulnerables. Entonces, si sabes eso ya, es importante que si no vas a terapia, por lo menos te cuides mucho de tu salud. Vayas al doctor cada año, tengas tu doctor de cabecera. Que trates de minimizar el uso de alcohol o de drogas que cambien tu estado de ánimo. Ok, Cualquier droga que cambie tu estado de ánimo te va a afectar mucho más a ti si pasaste por algún tipo de abuso. ok. ¿Por qué? Porque ya nuestro sistema nervioso ya está vulnerable, Ok, está como es como si nos hubieran subido el volumen de nuestro ok, sistema nervioso. ok. Cuando tomamos alcohol en exceso o algunas otras drogas, nuestro sistema ya está en 5, pongámosle, ¿no? Qué interesante eso, Entonces se va sí. a ir al tope y después va a hacer unos cambios muy fuertes entre ansiedad y depresión. O sea, básicamente para resumir lo que nos acabas de decir, si has sido víctima, si has sufrido abuso sexual, no es recomendable, ya de adulto, evidentemente, abusar del alcohol ni de las Sí, drogas. sí, porque te va a afectar mucho más o va a ser mucho más difícil que sanes de eso. Sí, qué Es como interesante. una... Y es interesante porque si pasamos el abuso sexual, Ujú, nuestro cuerpo nos va a pedir eso. Nos va claro, a pedir alcohol, nos va a pedir alguna droga para olvidar. para calmarnos. Esa línea tan delgada, ¿no? Que existe entre por qué luego las personas se vuelven adictas, ¿no? Muchas víctimas o sobrevivientes de abuso sexual luego desgraciadamente se convierten en adictos para Sí, olvidar. porque uno para olvidar, Ajá, uno para no sentir los síntomas
que son muy fuertes y el otro ¿Síntomas es como cuáles, Mario? los síntomas del abuso sexual en los adultos, ya que somos adultos y ya pasó mucho tiempo, son Ujú. muchísimos, son y te voy a dar una lista así rapidito, no sé Sí, cuánto por favor. tiempo tengamos, Mauricio, Todo el tiempo que quieras, este es tu programa. y lo voy a decir muy despacio porque así la gente que nos está escuchando puede decir, Ujú. ok, yo experimento eso, check, yo experimento esto, check, yo no experimento esto. Entonces hasta te lo voy a decir despacio. Sí, por favor. Estos son síntomas muy comunes de sobrevivientes de abuso sexual. Ansiedad, obviamente, depresión, irritabilidad, ¿cómo se dice? Estar muy Irritabili enojados. irritabilidad, sí, que tienes la Sí, mecha corta, ¿no? Te enojas sí, muy te rápido. enojas. Sí. A veces hipersexualidad o hiposexualidad, como a veces tenemos una necesidad de tener sexo o ser muy sexuales, a Okey. veces no queremos saber nada. O sea, U una o la otra, sí. O te en vuelves, extremos. digamos, muy activo sexualmente o promiscuo, No o quiero, nada. No no quieres quiero. nada. Ujú. Claro. No nos podemos concentrar a veces. A veces hay una sensación de estar like numbing, no sé cómo se diga en español, pero es Sí, como, como dormido, como sí, sí, como que no sí, sientes, de no sentir, como sí. estar como un zombie. A veces no tenemos interés en cosas, perdemos el interés en nuestros hobbies o actividades. Muy común es insomnia, tener problemas para dormir. A veces sentimos que nos sentimos mucho las emociones. Nos Mm, sentimos abrumados con las emociones y los pensamientos que no podemos controlar. A veces perdemos memorias. A veces tenemos muy poquitas memorias de una etapa de nuestra vida. A veces no nos acordamos de nada. ujú, A veces hay gente que dice, no me acuerdo de cuando me gradué de mi primaria claro. o de la high school, no me acuerdo, no Como lo si lo tengo. tuvieran bloqueado. Muchos tenemos muchas pesadillas Mm, recurrentes. Muchos de nosotros también nos sentimos como siempre alerta, alerta de qué va a pasar al lado, alerta de tengo que sí. siempre estar alerta para protegerme. Yo eso lo viví mucho, lo viví ¿Sí? mucho, sí, mucho, 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 sí. Siempre estaba En, como Ujú, alerta, 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 sí. Como sentía que alguien, como si me estuvieran persiguiendo o mm. como, o veía en la calle, alguien se me acercaba, como muy alerta, ¿no? Siempre, sí. Y piensa en esa sensación de estar alerta. Externamente es alguien me está persiguiendo, ¿no? Sí. Internamente tus químicos están a todo lo que da, ¿no? Sí, es una Tu cortisol. adrenalina y estás como en, hasta el cuerpo se te pone tieso, duro, ¿no? Sí. Entonces estás, sí, Entonces tu cuerpo, todo tu sistema nervioso está trabajando al 100%. ok, Y si eso dura mucho tiempo, es cuando los problemas de salud empiezan. claro, Solamente quería usar ese ejemplo ahorita que dijiste eso. ok, ok. Otras cosas que sentimos son no creer en la gente. A veces perdemos esa Desconfianza. desconfianza, ansiedad, ataques de pánico son muy comunes. Mm, Va a ser interesante para mucha gente, pero dolor crónico y dolores de cabeza pasan muy seguido. Estos son síntomas más que la gente no va a estar familiarizada con ellos, pero por eso me gusta decirlos. Pero a ujú, veces nos sentimos que no somos reales. A mm, veces hay una sensación de yo soy como una caricatura o estoy en un videojuego, no me siento real, no me siento centrado en mi realidad. mm. O a veces estoy como fuera de mi cuerpo, ya sea en conversaciones o momentos que son como te recuerdan el lugar traumático. Claro. Entonces sientes que te sales de tu cuerpo y no sabes quién eres. A veces si el abuso pasó por mucho tiempo cuando eras niño, como que es difícil saber quién soy, o sea, quién realmente Una soy. pierdes tu identidad, básicamente. Sí, Sí, hay mucha vergüenza. A veces sentimos vergüenza por cosas claro. que no tenemos valor. Entonces, todo eso, imagínate, todos esos síntomas, Mauricio. Sí, Es mucho, pero cargar con todo eso. pero no es como que tienes una cicatriz en tu brazo, no, no se pueden ver. Tú lo sientes y si todos esos síntomas lo estás sintiendo al mismo tiempo y por mucho tiempo, se crea una especie de nube en cuando los síntomas se convierten en lo que tú crees que tú eres y Mm, empiezas a decir, pues yo soy alguien que le da mucha vergüenza a esto. Yo ujú, soy alguien que siempre tiene que estar a la alerta. Yo soy alguien que no cree en la gente.
se convierte en tu personalidad cuando no es tu personalidad, tú no eres los Claro, síntomas. claro, Los síntomas aparecieron para protegerte de algo malo que te pasó en el pasado. claro. Son cosas que tu cerebro y tu cuerpo usaron para protegerte. Un mecanismo de defensa, ¿no? Sí, Sí, y sirven. claro. Lo malo es que a veces nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso no se da cuenta que ya no estamos en ese momento, Mm, que a lo mejor ya pasaron 30 años y no vivimos en esa casa o no estamos en esa situación. sí, Entonces los síntomas siguen trabajando, ¿no? claro. Y parte de la terapia que yo hago es cómo le dejamos saber a esos síntomas que ya no tienen que trabajar tanto, que ya no tienen que estar al 100% todo el tiempo, ¿no? Claro. Y cuando ellos empiezan a descansar poco a poco, cuando cada síntoma empieza a darse cuenta, bueno, ya no tengo que proteger a Mauricio de esto, ya no está viviendo ahí o ya no está pasando esta situación, entonces se calman y empiezan a descansar y empieza a salir el Mauricio que realmente eres, El ¿no? verdadero tú, El el verdadero. verdadero tú que está abajo de todos esos síntomas. ¿Y cómo lo logras? Vamos, ¿cuál es el proceso? ¿Haces meditaciones, ejercicios, respiración? ¿Cómo se ayuda a bajarle a todos esos síntomas? Sí, Primero, lo más importante obviamente es cómo te das cuenta que estás pasando esos síntomas, ¿no? No sí. sabes porque de esto es lo como vives, es como vivimos muchos de nosotros. Piensas que ya eres Entonces, así, que es parte de yo soy tu así, ajá. personalidad, claro. Estoy defectuoso, yo así nací, siempre he sido así, no te acuerdas Soy, quién eres. soy iracundo, nervioso, desconfiado. Sí, vamos, sí. Entonces, Piensas que son sí, parte de ti. la primera parte es saber que son síntomas y que vienen del trauma y que son síntomas que te protegen. Esa es la primera parte, ¿no? La Ujú. segunda parte es empezar a reconocer para qué te sirve cada síntoma, de qué te salvó, cómo te protegió y empezar como a agradecerle a ese síntoma. Wow, fíjate qué bonito lo que acabas de decir. Ujú. Agradecerle a ese síntoma por haberte cuidado también, ¿no? Sí, Sí, y empezar a tener una conversación de, así me cuidaste por tantos años, ahora cómo yo te puedo usar en el presente. Que no seas algo que siempre está así, pero cómo podemos cambiar esa relación de te tengo que proteger, Mauricio, siempre, a cómo ahora puedo ser útil para ti, en el Mauricio okey, que eres ahora. okey, Y hay diferentes maneras de hacerlo. Es el tipo de terapia que yo hago, que es okey, ya sea por medio de procesar las memorias, okey. usando este tipo de terapia que se llama EMDR, Sí, que básicamente, como yo lo explico mucho, es regresar un poquito al pasado ujú, y como adulto y analizar esa memoria, ¿no? Ah, esto me pasó. Ah, esto fue como este síntoma me protegió. Vamos a ver cómo ahora yo lo puedo hacer en el presente. Como hacer esa manera de como como viajar en el tiempo casi. claro, Suena sí. muy, No, 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 muy pero loco, me pero hace mucho sentido. Me dan ganas de tomar terapia contigo. Haces terapias presenciales, evidentemente, pero si alguien quisiera, a lo mejor alguien que nos está escuchando en otro país y dice, híjole, me encantaría, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Das terapias virtuales, a lo mejor por Zoom o FaceTime? ¿Sí? sí, doy terapia virtual y Ok. básicamente el 100% de mi caseload ahorita es virtual. Pero yo solamente doy terapia en el estado de Illinois. Illinois, ok. Ajá, Porque tú que estás es registrado en allá y Chicago, eres sí. Chicago, Porque ok. aquí en Estados Unidos solamente tenemos permiso de dar terapia en nuestro estado. Ok, Lo que les puedo recomendar si alguien quiere participar en este tipo de terapia es por que se favor. metan, ¿Sí? hay una página que se llama psychologytoday.com, ¿Sí? que Ok, ahí buscas terapeutas de todos los países. Y ok. lo que yo te puedo recomendar y recomendar a la gente que te escucha es que se busquen en qué tipo de terapia hacen y que busquen ahí EMDR, que es la terapia que ayuda a procesar trauma más efectivamente, o IFS, Ok, que es otro IFS. tipo es el tipo de terapia que te ayuda a reconocer cada síntoma y cómo ese síntoma te protegió y empezar Wow. a conocer al verdadero tú. Ok, sí, porque hay El, diferentes tipos de terapia y cada persona a lo mejor le funciona más un tipo de terapia a determinada persona y a lo mejor me sí, funciona a mí más otro tipo. sí. Sí, Yo hago una combinación de todas esas terapias de trauma. qué Lo que sí es interesante. muy importante es saber que a veces solamente hablar el trauma no es suficiente para sanar.
No, el abuso sí. sexual. Tiene que ser una terapia muy específica. Sí, es importante Ah, hablarlo, digo, es el primer paso, asumirlo, reconocerlo, hablarlo, pedir ujú, ayuda, pero sí, trabajarlo, sí, trabajarlo emocionalmente con ayuda de un profesional es sí. vital, Hay otra página que se llama latinxtherapy.com, ¿ok? La, creo. latinx.com, Sí. ¿ok? Y ¿Ok? ahí es un directorio de terapeutas en Estados Unidos que hablan español y que son latinos. Perfecto, Entonces ok. ahí pueden encontrar un terapeuta que esté en su estado. Ujú. ¿Y has pensado en escribir un libro, a lo mejor, y compartir todo lo que has ido aprendiendo? Estaría bueno, ¿no? Después de años, tal Sí, vez, unos 5 o 10 años sí. con más experiencia. Ujú. Mario, me encantaría Ujú. seguir platicando contigo. Creo que me das material para 3 programas, ¿no? Te agradezco muchísimo. Ujú. Gracias a nombre de tantas personas que hemos sobrevivido un abuso. El decidir dedicar tu vida a ayudar a más Ujú. víctimas, me parece algo hermoso, sumamente generoso. Es un apostolado y una manera, estás realmente salvando vidas y cambiando el mundo, ¿no? Te agradezco. Gracias por tu tiempo también, Mm. por tu know-how y bueno, espero que sea la primera de muchas conversaciones que Sí, tengamos. cuando quieras, ya tienes mi contacto y muy Claro, agradecido que me hayas invitado. no, al contrario, y te deseo lo mejor. Ujú. Un abrazo fuerte hasta Ujú. Chicago. Claro. Y bueno, de verdad, gracias. Gracias por este espacio, por todas las herramientas que nos has dado. Ujú. Y bueno, a seguir ayudando a los demás, Sí, ¿no? y si me permites dar repetir el mensaje que yo creo que después Por de todo lo que supuesto. dije, lo más Sí. importante para mí es que la gente sepa que si eres sobreviviente de abuso sexual, no tienes que seguir viviendo con tus síntomas, manejando tu vida. O sea, tú eres alguien muy valioso adentro de todos esos síntomas, debajo de los Ujú. síntomas, y hay manera en que puedas regresar a ser tú. Y Sí se sí se puede puede y no lo sanar. merecemos. Ajá. Exactamente, no Ujú. lo merecemos y sí se puede sanar y salir Sí. adelante. No es un camino fácil, a veces es largo, pero Ujú. cada persona es distinta, ¿no? Y cada historia es distinta. Te agradezco en el alma, muchísimas gracias. Y Ujú. gracias a todos por escucharnos. Yo soy Mauricio Martínez y esto fue A mí también.